En medio del brindis por el cumple 60 de mi mamá fue cuando se armó todo el desmadre. Ahí estábamos todos, en la famosa casa grande, la joya de la corona familiar. Mesa larga, mantel bonito, copas de champán, todo muy fifí. Mi mamá, Esther, con su vestido rojo bien escandaloso, como si fuera la reina del universo. Mis hermanos en primera fila, Luis, el empresario exitoso, Lea, la política respetable, Manuel, el doctor perfecto. Y yo, Elena, la menor, hasta la orilla de la mesa con mi copa en la mano, viendo el circo. No estaba callada porque fuera tímida. Estaba encabronada. Llevaba meses con un secreto atravesado en la garganta. Meses sabiendo que mi familia ejemplar se había pasado de lanza conmigo. Y esa noche no estaba ahí para aplaudirles. Estaba ahí para prenderle fuego a su teatrito. Mi mamá se levantó con su copa y su sonrisa falsa. Quiero brindar por mis hijos, dijo bien orgullosa. Luis, con su empresa que crece sin parar. Lea, con su carrera política. Manuel, con su clínica. Todos han hecho que esta familia brille, menos uno. Se hizo un silencio raro, y luego risas. Luis se rió. Lea se rió. Manuel se rió. Sus parejas también. Mi papá, Jaime, soltó una carcajada de esas bien forzadas. Y luego todos voltearon a verme. Obvio, la fracasada era yo, Elena, la que no terminó la carrera, la que trabaja en una cafetería, la que apenas junta para la renta. Su vergüenza. Yo también sonreí, pero no porque me diera risa. Sonreí porque justo estaba esperando ese momento. Metí la mano en mi chaqueta, saqué un sobre blanco y, sin decir nada, lo dejé caer dentro de la copa de champán de mi mamá. El sobre se hundió, el champán burbujeó, y todos se quedaron viendo como si fuera algún truco raro. ¿Qué es esto, Elena? Soltó mi mamá con ese tonito mendigo que usaba cada vez que quería hacerme quedar mal. Sácalo y mira, le dije, tranquila, pero plantada. Dudó tantito, pero lo sacó. Abrió el sobre, vio la foto y el papel que venían adentro, y se le borró la sonrisa. Se quedó pálida, como si la hubieran cacheteado. ¿Qué pasa, mamá? Preguntó Lea, parándose a su lado. Mi mamá no contestó. Solo me vio con una mezcla de miedo y coraje. Explícame esto, dijo, levantando la foto con la mano temblorosa. No, ma, respondí. Explíquenmelo ustedes. Tú, papá, y ustedes tres, miré a mis hermanos uno por uno. Porque al parecer todos sabían algo que a mí nunca me dijeron. La foto era de la casa de mi abuelo. Esa casa donde yo jugaba de niña, donde él me contaba historias en el porche. El documento era su testamento. El original. El que yo había encontrado meses antes en el ático. Y ahí decía clarito que esa casa era mía. Solo mía. Pero mis papás y mis hermanos habían estado rentando la casa por años y cobrando las rentas como si nada. Miles de dólares. Y yo mientras contando pesos para completar la luz y la renta de mi depa. La gente comenzó a murmurar. Mi papá se levantó con su pose de yo mando aquí. Elena, este no es el lugar para esto, dijo, con cara de jefe ofendido. Es el lugar perfecto, le solté. Ya estuvo bueno de que se hagan pendejos. Todo empezó meses antes, cuando mi mamá me pidió subir al ático a buscar unas cajas. Mientras rebuscaba entre el polvo, encontré una caja vieja amarrada con una cuerda. La abrí por chismosa. Había fotos, cartas y una carpeta con el nombre de mi abuelo. La abrí sin pensar, y ahí estaba, el testamento. Lo leí una vez. Pensé que estaba entendiendo mal. Lo leí otra vez. No. Ahí decía clarito que la casa quedaba para mí. Junto a eso, había contratos de renta, estados de cuenta, recibos. Años y años de rentas entrando, pero ni un peso para mí. Al principio quise creer que era un malentendido. Que quizá el testamento había cambiado, que mis papás no lo vieron, yo qué sé.
No quería pensar que eran capaces de ese nivel de estupidez. Pero algo me decía, aquí hay tranza. Busqué un abogado. Daniel. Chavo, medio fresa pero colmilludo. Le enseñé todo. Entre los dos empezamos a seguir la ruta del dinero. Descubrimos que mis papás habían falsificado documentos, cambiado registros y firmado cosas para sacarme del mapa. Mis hermanos sabían. Firmaron como testigos. Nadie dijo nada. Me vieron partirme la madre en la cafetería, y callados. Desde ese día, cada comentario de mi mamá sobre mi fracaso me ardía el doble. Cada burla de Luis, cada mirada de Lea, cada silencio de Manuel. Hasta que llegó el brindis y dije, ya estuvo. En la mesa, mi papá seguía intentando controlar el show. Hija, no sabes de qué hablas. Es un malentendido, soltó. Entonces explíquenme, dije cruzando los brazos. Explíquenme cómo cobraban rentas de una casa que no era suya, cómo falsificaron firmas y cómo todos se hicieron bien gayes mientras yo apenas sobrevivía. Luis se levantó indignado. Cuidado, Elena. Estás acusando a tu familia de delitos graves. Tengo pruebas, respondí. Y si quieren, mi abogado las presenta en la corte. No tengo bronca. Cuando dije corte, el ambiente se congeló. Mi mamá soltó la foto. Mi papá se quedó blanco. Lea intentó apagar el fuego. Podemos hablar esto en privado, dijo, con su voz de política. No hagas un drama aquí. No es drama, Lea. Es la verdad. Y esto apenas empieza. Agarré mis cosas y me fui. Escuché que mi mamá me llamaba, que mi papá decía que yo era una exagerada, que Luis soltó un insulto. Pero yo ya había decidido, se les acabó el jueguito. Ahí empezó la guerra. Mi teléfono se convirtió en un infierno. Mi mamá me llamaba llorando primero, luego gritando que era una desagradecida. Mi papá me mandaba mensajes diciendo que no ventilara los problemas familiares. Luis me llamaba para amenazarme, que si seguía con esto, me iba a arrepentir. Lea trataba de sonar amable, pero al final defendía lo mismo, piensa en la familia. Manuel solo escribió, no vale la pena, Elena. Yo no contesté nada. Silencié a todos y me concentré en Daniel y en el caso. Mis papás contrataron un equipo de abogados caros, de esos que caminan como si todos les debieran algo. Daniel me dijo que ellos iban a intentar ensuciarme, pintarme como loca, como la hija ardida. Y sí, en cuanto pasó una semana, empezó la campaña. Amigos de la familia dejaron de hablarme. En redes salió un post anónimo diciendo que yo estaba demandando a mis papás por ambición y que siempre había sido celosa de mis hermanos. Sonaba tanto a Lea que hasta daba coraje. Luego empezaron las amenazas más directas. Un día encontré un sobre debajo de la puerta de mi depa. Adentro, una nota, para allá, o lo vas a lamentar. Sin nombre, sin nada. Me temblaron las manos, la neta. Pero se lo mandé a Daniel y él me dijo. Justo eso quieren, que te asustes y te rajes. No les des ese gusto. También intentaron joderme por otros lados. Pincharon las llantas de mi coche. Después hackearon mi correo y mandaron mensajes raros a mis contactos. Hasta mi jefe recibió un correo anónimo diciendo que yo robaba del cajón. Me suspendieron unos días mientras investigaban. Yo sabía perfecto de dónde venía ese veneno, de mi propia familia. Pero así como hubo chingaderas, también hubo un rayito de luz, un aliado anónimo. Una noche recibí un correo raro desde una cuenta que no conocía. El mensaje decía, no estás sola. Sigue. Venía con un archivo adjunto, un correo entre mi papá y Guzmán, su abogado, donde hablaban de cómo alargar el juicio para cansarme, hacerme gastar dinero y quebrarme. Ahí estaba, claro como el agua, no era un malentendido. Era un plan. Llegó el día del juicio. Yo llegué al juzgado con el estómago hecho bola. Mis papás llegaron con sus abogados de traje carísimo. Mis hermanos, atrás, viéndome como si yo fuera la villana.
El juez era un señor grande con cara de que ya estaba harto de todo. Lo bueno, no parecía tener paciencia para novelas. Daniel presentó todo: el testamento, los contratos de renta, los estados de cuenta, la grabación con el inquilino, los correos. Todo conectaba bonito. Guzmán se paró a decir que el testamento era confuso, que yo estaba malinterpretando, y que en realidad era una hija resentida que no había logrado nada en la vida. Básicamente me estaba llamando fracasada frente al juez. Yo nada más lo veía y por dentro pensaba: cáete, cabrón, ya te toca. Luego subió mi mamá al estrado. Lágrimas, pañuelo, voz temblorosa. Todo el show. Siempre hemos apoyado a Elena, dijo. Le dimos todo. No sabemos por qué nos hace esto. Daniel la fue acorralando con preguntas. Le mostró el correo donde ella escribía: Elena nunca debe saber lo de la casa. Cuando leyó esa frase en voz alta, la sala se quedó en silencio. Mi mamá tartamudeó, habló del bien de la familia, de que no era tan simple. Nadie le creyó. Mi papá subió después. Frío, calculador. Dijo que todo era un asunto interno, que yo no entendía los acuerdos, que la casa se usó para el beneficio de todos. Daniel lo atoró con los estados de cuenta, con la grabación, con fechas. Mi papá se empezó a escudar en el famoso no recuerdo. En un receso, mi celular vibró otra vez. Mensaje del mismo número desconocido. Ahora era un video. Lo abrimos Daniel y yo en el pasillo. Era mi papá y Guzmán en una oficina, hablando como si nadie los fuera a escuchar jamás. No podemos dejar que Elena gane, decía mi papá. Si el testamento completo sale a la luz, se nos cae todo. Tranquilo, respondía Guzmán. La podemos hacer pedazos en el proceso. Nadie le cree a una fracasada. Me hirvió la sangre. Pero también sonreí. Era justo lo que necesitábamos. Daniel decidió jugársela. Presentó el video. Guzmán se puso como loco, diciendo que era ilegal, que estaba editado, lo que quiso. El juez lo revisó y al final lo aceptó. Cuando se proyectó en la sala, el ambiente se puso pesadísimo. Vi a mi papá encogerse en la silla. Mi mamá se cubrió la boca. Lea se inclinó hacia Luis, murmurando algo con cara de susto. Manuel se quedó quieto. Para rematar, Daniel sacó una carta que habían encontrado en los archivos del abogado de mi abuelo, escrita a mano, donde él decía que quería dejarme la casa a mí porque yo era la única que realmente la valoraba. Escuchar eso frente a todos fue como si él, desde donde estuviera, me estuviera echando la mano. Al final, el juez dio su veredicto: la casa era mía. Mis papás tenían que pagarme todas las rentas con intereses. Y además, se iban a enfrentar a cargos por fraude y falsificación. Mis papás se quedaron congelados. Luis murmuró una grosería. Lea lloraba, pero por puro coraje. Manuel solo veía al piso. Con el dinero pagué deudas, renuncié a la cafetería y me mudé a un depa decente. Renté la casa de mi abuelo, pero ahora sí, todo a mi nombre. Empecé a estudiar otra vez. No para callarles la boca a ellos, sino para demostrarme a mí misma que no soy la fracasada que tanto repitieron. Mis hermanos desaparecieron. Mi mamá me llamó una última vez. Quería hablar. Le dije que ya no había nada que decir. Colgué. Y hasta ahí llegó. Ahora estoy en mi depa, con una taza de té y la llave de la casa de mi abuelo en la mesa. No sé exactamente qué viene después, pero sé algo: nunca más voy a dejar que nadie me haga sentir menos. Si tú que escuchas esto estás pasando por algo parecido, te lo digo así, sin filtro, no te dejes. No te quedes callado por la familia. La familia que te roba, te humilla y te amenaza no es familia, es lastre. Busca la verdad, junta pruebas, pide ayuda, aunque sea de un solo abogado terco como Daniel. Vas a tener miedo, sí. Vas a sentirte solo, también. Pero al final, cuando todo pasa, lo chido es poder verte al espejo y decir: me temblaron las piernas, pero no me rajé.
Hice lo correcto.